Hola amigos, ¿cómo están? En este video estaremos viendo los diferentes tipos de datos y variables en Python. Comencemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir una carpeta. Bueno, en nuestro caso hemos creado una carpeta en la unidad T con el nombre de curso Python. Voy a seleccionar la misma y voy a otorgar los privilegios correspondientes, ¿no? Sí confío en esta carpeta. Bien, posterior a la apertura de la carpeta voy a crear un archivo que se va a llamar datos.py. Es ese en el cual vamos a trabajar. Bien, Python nos permite manipular diferentes tipos de datos, como ser los datos tipo enteros. También tenemos los datos con parte decimal, ¿no? También tenemos los datos tipo texto. Y por último tenemos los datos que son de tipo booleanos. ¿Ya? Ahora vamos a explicar cada uno de estos tipos de datos. En los datos enteros tenemos, por ejemplo, los números enteros, ¿no? Con parte entera, como el 23, 2023. En la parte decimal, nosotros podemos manipular números con parte decimal, ¿no? Y bueno, los vamos a separar con el punto. ¿Listo? Por ejemplo, acá podemos colocar el dato 1.65. También podemos colocar otro dato 80.15, ¿no? Y en los datos tipo texto podemos colocar mi nombre, José Luis. Bien, cabe recalcar que cuando manejamos datos que son tipo textos, estos tienen que estar dentro de unas comillas. Pueden ser dobles o pueden ser simples, pero tienen que estar dentro de las comillas. Bien. Y en los datos booleanos tenemos lo que es verdadero o también el falso, ¿no? Son estos dos únicos tipos de datos que puedo manejar dentro de este tipo, ¿ya? El verdadero y el falso. Bien. Dentro de los enteros también podemos indicar de que en Python los manejamos como int, ¿ya? Y más adelante vamos a ver todavía un poquito de su funcionamiento. Dentro de los datos con parte decimal podemos indicar que son los datos flotantes, ¿no? O para Python float. Y los datos que son tipo textos los vamos a manejar como una cadena o string. Y en los booleanos no tenemos ningún tipo de problema. Bien, ahora, estos datos pueden ser almacenados en una variable, ¿ya? En este caso voy a crearme una variable que son, a ver, fecha o día. Día igual a 23. Y 2 puedo almacenar también en una variable llamada mes. Y 2023 en una que se llame año. Ahí está. Bien, en Python no necesitamos colocar, como en otros lenguajes de programación, un punto y coma después de cada instrucción. En Python ya no es necesario. Bien, ¿qué más podemos hacer? En la parte decimal, los datos con parte decimal o flotantes, de la misma manera podemos colocar acá, podemos crear una variable llamada altura, donde almacenemos este dato, 1,65 metros, ¿no? Y lo mismo, 80,15 puede ser guardado, ese dato puede ser guardado en una variable llamada peso. Y mi nombre, como una cadena, como un texto, como un string, lo puedo almacenar en una variable llamada nombre. Perfecto. Bien, en Python no es necesario definir el tipo de dato que se tiene, ¿ya? Sino que Python interpreta, según el dato que tengamos, el tipo de variable, ¿no? En este caso, el dato es 23 y la variable va a ser tipo entero. En este caso tenemos el dato 1,65
Y bueno, Python va a interpretar que la variable altura es de tipo flotante. Y de la misma manera, con el dato José Luis, va a interpretar que el nombre es de tipo string. ¿Listo? Ahí está. Perfecto. Ahora lo que nosotros podemos también agregar a esto es que Python diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si yo escribo, por ejemplo, día igual a 15, Python va a diferenciar, ¿no? Y me va a indicar día, que está todo en mayúsculas, es igual a 23, y día con la primera letra en mayúscula igual a 15 es otra variable. Entonces hay una diferenciación. No es lo mismo día minúsculas y día con la primera. Python no nos permite, por si acaso, empezar una variable con un número. Por ejemplo acá, 1 día, ¿no? Tenemos que definir todas las variables siempre con un carácter alfabético. ¿Listo? Tampoco puedo empezar con un carácter especial como asterisco o pesos o numeral. ¿Ya? Me va a salir error. Tampoco puedo dejar un espacio aquí de esta manera, ¿no? Aquí ya tengo error. Si quisiera ser más explícito nombrando las variables, debería de colocar una barra, un guión bajo, ¿no? Día del mes 23. Esto es correcto. ¿Listo? Bien. Entonces, aclarado este punto, vamos a hacer algunos ejercicios. Bien. Voy a crear en mi carpeta curso Python un nuevo archivo y voy a colocar aquí ejemplos.py. Bien, voy a dar enter y miren, lo que voy a hacer ahora es crearme una variable a y le voy a asignar un dato entero, en este caso 10. También voy a crear una variable b y le voy a asignar un dato tipo entero 5. Bien, y vamos a hacer ahora la suma. Aquí tengo que la suma va a ser a más b. ¿Listo? Y el resultado de esta suma lo vamos a guardar en una tercera variable, que va a ser una variable resultado. Aquí está. Resultado va a ser igual a la suma de estas dos variables. Bien. Y por último, lo que vamos a hacer es mostrar este resultado. Y para mostrar un resultado, nosotros vamos a utilizar la función print. Voy a abrir y cerrar paréntesis y voy a escribir aquí resultado. Bien. Ok, entonces tengo acá la asignación de datos en la variable a 10 y 5 en la variable b, y la suma lo voy a almacenar en la variable resultados, y posteriormente voy a mostrar el resultado que tengo, ¿no? Ahora podemos hacer el cálculo. 10 más 5 es igual a 15, y lo único que tengo que hacer, miren, es hacer un clic en este icono y dice ejecutar archivo de Python. Voy a hacer un clic en ese icono y miren, se ha abierto una terminal. Y lo que está pasando ahora es que se está ejecutando en mi archivo, ¿no? Mi programa, ejemplos.py. Y lo que se está mostrando ahora es el resultado, que es 15. Bien, en el próximo video estaremos haciendo más ejercicios. Eso es todo, chicos. Chao, chao, nos vemos.